Hola, bienvenido de nuevo a Fisiología Animal Comparada. En esta ocasión platicaremos sobre pigmentos respiratorios. ¿Qué son? ¿Qué tipos de pigmentos existen? ¿Por qué son necesarios? Platicaremos sobre las cinéticas de saturación del oxígeno y el CO2. Y por último, un poco sobre los efectos Bohr, Ruth y Haldane. Para comenzar, ¿por qué son necesarios los pigmentos respiratorios? Observa esta gráfica. Tenemos aquí cuantificada la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua. Observa que en el mejor de los casos la cantidad es de alrededor de 10 mililitros por litro de agua, es decir, cerca del 1%. Observa que cuando la temperatura aumenta, la cantidad de oxígeno que se incorpora es cada vez menor, de manera que alrededor de 30 grados la concentración está cerca del 0.6%. Si el agua además tiene un cierto contenido de salinidad, por ejemplo el agua de mar, observa que la dilución del oxígeno es todavía menor. Y si tenemos agua de mar a una temperatura de 30 grados, entonces la cantidad total que puede retener como oxígeno disuelto es de alrededor del 0.5%. ¿Por qué nos interesa esto? Considera que los líquidos corporales cumplen varias de estas características. Un medio biológico, que puede ser el agua de la sangre o el líquido extracelular, es típicamente una solución acuosa, lo cual implica que el oxígeno tendría que disolverse en el agua. En segundo lugar, suele tener una cierta cantidad de solutos, alrededor de 300 miliosmoles, y entonces estaríamos hablando de un líquido que además tiene solutos. Por último, considera que en ciertos casos los líquidos corporales suelen tener una temperatura relativamente alta, por ejemplo en aves y mamíferos en los que la temperatura excede los 30 grados. En estas circunstancias resulta que los líquidos estarían en el intervalo de menor capacidad de retención de oxígeno. Estamos hablando de 0.5% o menos. La cantidad de oxígeno que se disuelve en los líquidos puede ser suficiente para mantener el metabolismo celular en ciertos casos. Aquí tenemos un ejemplo de un organismo pequeño en el que una célula particular del cuerpo, la célula X, está situada a una distancia de la pared corporal suficiente para que el oxígeno que se llega a disolver en los líquidos difunda a la velocidad suficiente para mantener la provisión necesaria. Ciertos animales entonces no necesitarían ninguna adaptación particular para mantener la oxigenación apropiada. Sin embargo, otros animales más grandes, en los que las células promedio están situadas a una gran distancia de la superficie o tienen un metabolismo relativamente alto o tienen un tegumento que es impermeable, por ejemplo en los animales terrestres, implicaría que la cantidad de oxígeno que se disuelve es insuficiente para llegar hasta allá. La estrategia convencional en este tipo de organismos es la implementación de un sistema interno de distribución de gases respiratorios y de nutrimentos que pasa cerca de cada una de las células, de manera que cada célula puede obtener el oxígeno que requiere a partir de este sistema de distribución. Estamos hablando del aparato circulatorio. Sin embargo, si te fijas, el aparato circulatorio por sí mismo no es la solución del problema, porque lo que circula por aquí es sangre y la sangre es finalmente una solución acuosa. Esto implicaría que el oxígeno en algún momento se tendría que disolver en las condiciones que ya platicamos. La solución que tienen muchos organismos para este problema de la oxigenación adecuada es la disposición de moléculas que funcionen como transportadores de alta afinidad por el oxígeno, de manera que circulando por este sistema de distribución se convierten en una fuente de provisión de oxígeno hacia todos los tejidos en la cantidad suficiente, incluso para mantener tasas metabólicas altas. Esa estrategia entonces la denominamos pigmentos respiratorios. Los pigmentos respiratorios son moléculas que tienen la capacidad de unir oxígeno y dióxido de carbono también de manera reversible en función de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Entonces, si la presión de oxígeno aumenta, una mayor cantidad de oxígeno se fija. Y al mismo tiempo tienen la capacidad de liberar ese oxígeno cuando la presión ambiental se reduce. Los pigmentos respiratorios entonces son moléculas orgánicas formadas típicamente por una cadena proteica junto con una estructura química que funciona como el sitio de retención del oxígeno. Aquí tenemos representado uno de los pigmentos más famosos, que es la hemoglobina humana. La hemoglobina está formada entonces por cuatro moléculas similares, es decir, es un tetrámero. Cada molécula contiene una cadena proteica y una estructura fijadora de oxígeno, que es el grupo hemo. Aquí está representado el grupo hemo, es un anillo pirrólico con un núcleo metálico de fierro
al centro. Este núcleo metálico es el sitio de unión reversible del oxígeno. El oxígeno entonces se asocia por un enlace que denominamos covalente coordinado y queda unido de manera reversible en cada uno de los átomos de fierro. De manera que la molécula de hemoglobina, como es un tetrámero, tiene la capacidad de acarrear hasta 4 moléculas de oxígeno unidas en cada una de las unidades formadoras. La hemoglobina es el pigmento más extendido entre los animales, pero no es el único. Tenemos aquí un árbol filogenético en el que se muestran los diferentes grupos animales y los pigmentos respiratorios característicos de cada uno. Tenemos algunos grupos en los que no se han detectado pigmentos respiratorios, por ejemplo los nidarios, los tenóforos y los poríferos, por acá los nemertinos. Pero observa que en los demás, incluso en invertebrados relativamente simples como los platelmintos, se han encontrado varios tipos de pigmentos. Básicamente hemoglobina, hemeritrina, cloroclorina y hemocianina. Estos pigmentos tienen varias diferencias entre sí. En primer lugar, el color. Así se observaría la cloroclorina, sangre de color verde, en un poliqueto que, bueno, fue vulnerado. Acá se muestra cómo se observaría la hemocianina de un molusco Strombus gigas. Esto es sangre centrifugada, observa el botón de color azul, comparado con la sangre de pez que tiene hemoglobina. La hemocianina y la hemeritrina también tienen núcleos metálicos. En el caso de la hemeritrina, también fierro. En el caso de la hemocianina, es cobre. Y estos dos pigmentos tienen en común que no poseen los núcleos metálicos unidos en grupos hemo. Otra diferencia es la manera en la que se agrupan los pigmentos dentro de los líquidos corporales. Aquí tenemos a los animales que tienen requerimientos de oxígeno más altos, como aves y mamíferos, y lo que se observa es que en estos los pigmentos están ubicados dentro de células. Tenemos acá una tabla en la que están organismos en los que los pigmentos están distribuidos en el plasma. Observa que son todos invertebrados y los requerimientos de energía y de oxígeno son menores. En este caso, entonces, los pigmentos están como moléculas independientes suspendidas en la sangre. ¿Qué implicaciones tiene esta diferencia? Observa aquí, cuando los pigmentos están agrupados dentro de células, tenemos que cada célula es un paquete en el que se compactan muchas moléculas de pigmento, de manera que se forman ciertas partículas. Si recuerdas, la presión osmótica de un líquido, de una solución, depende del número total de partículas que contiene. En este ejemplo, entonces tendríamos que todas estas partículas de pigmento ejercen la presión osmótica de una sola partícula porque están ubicados dentro de una célula. De esta manera podríamos mantener una gran cantidad de moléculas sin elevar demasiado la presión osmótica de la solución. Por el otro lado, observa aquí, tenemos moléculas mucho más grandes suspendidas en la sangre y en este caso cada molécula ejercería la presión osmótica de una partícula, de manera que aquí, en este otro caso, la presión osmótica total de la sangre sería mayor. Si tuviéramos la intención entonces de aumentar la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, la estrategia de empacarlas dentro de células permitiría mantener un número total de moléculas mucho más grande sin elevar demasiado la presión osmótica. Otra diferencia entre las moléculas de pigmento es el tamaño. Si partimos de que un monómero de pigmento tiene un peso aproximado de 17.000 daltons, observa acá que en algunos casos los pigmentos se presentan como tetrámeros, decíamos el caso de los mamíferos, pueden presentarse como tetrámeros, como monómeros, como dímeros o como polímeros de muchas unidades. Observa que en este otro caso, cuando las moléculas están suspendidas en el plasma, es típico que el pigmento se agrupa en unidades muy grandes de varios millones de daltons de peso. Es decir, son polímeros de muchas subunidades funcionales. ¿Qué consecuencia tiene esto? Aquí está contrastado cómo sería un pigmento formado por monómeros versus un pigmento en el que se agrupan las unidades en polímeros grandes. El efecto principal de esta agrupación es el cambio en la cooperatividad. La cooperatividad se puede entender como la manera en la que la unión del oxígeno a uno de los monómeros afecta su unión a los demás monómeros de la molécula. Cuando el oxígeno se comienza a unir a las primeras subunidades del polímero, esto afecta la velocidad con la que se une a las siguientes subunidades. Acá tenemos contrastado cómo sería la unión en una molécula monomérica. Observa que a medida que aumentamos el oxígeno, se une rápidamente
una proporción mayor, contrastado con una molécula que es polimérica. Este cambio en la cinética de unión y separación del oxígeno se denomina cooperatividad y se mide mediante un índice que es el coeficiente de Hill. El coeficiente de Hill da una medida gruesa de qué tanto se afecta la unión del oxígeno según el número de monómeros que conforman la molécula del pigmento. Los animales suelen tener pigmentos poliméricos y monoméricos simultáneamente, pero en diferentes ubicaciones. Típicamente los pigmentos poliméricos se ubican en el sistema circulatorio, de manera que son los pigmentos encargados de tomar el oxígeno desde las superficies respiratorias y transportarlo a través de la red vascular. Los pigmentos monoméricos suelen estar contenidos dentro de las células, de manera que reciben el oxígeno transportado desde la sangre y funcionan como un almacén intracelular de oxígeno que lo provee a las estructuras que lo consumen. Los pigmentos tisulares están entre las células o dentro de las células y son formas monoméricas. Aquí tenemos el ejemplo mejor conocido de pigmento tisular. Está dentro del tejido muscular y recibe el nombre de mioglobina o miohemeritrina según el caso. El contenido de mioglobina dentro del músculo le da a las fibras un color particular. En este corte de músculo de atún podemos observar que al centro hay un grupo de fibras que tiene un alto contenido de mioglobina y se observan de un color rojo oscuro. Este músculo es oxidativo y por lo tanto es muy resistente a la fatiga. Son los músculos responsables de mantener el nado continuo del animal. En contraste, el músculo alrededor tiene un contenido mucho menor de mioglobina, es músculo que produce una gran fuerza en periodos cortos, pero se agota rápidamente. El contenido de mioglobina es diferente de un organismo a otro. En particular, los organismos buceadores, los que tienen una dependencia muy alta de las reservas de oxígeno, acumulan una gran cantidad de pigmentos intratisulares. En esta tabla se contrasta el contenido de mioglobina en tejido muscular entre mamíferos no buceadores, el humano, la rata y el perro, contra animales buceadores. Tenemos aquí 3 ballenas y 3 focas. En los animales buceadores la cantidad de mioglobina total es varias veces mayor que en los no buceadores. Y por supuesto, esto implica que la cantidad de oxígeno que pueden retener en el tejido es también mucho mayor que en el otro caso. En animales buceadores también se han caracterizado pigmentos en otros tejidos, por ejemplo en el tejido nervioso. En este caso, el pigmento se denomina neuroglobina. La hemoglobina une tanto oxígeno como dióxido de carbono, pero la importancia en el transporte de estos dos gases es muy diferente. En primer lugar, el oxígeno se une al núcleo metálico del grupo hemo y se forma, cuando hay oxígeno unido a la hemoglobina, se forma un compuesto que se denomina oxihemoglobina. El CO2 se une a la parte proteica, de manera que no compite directamente con el oxígeno. Se une a la parte proteica y entonces el compuesto que se forma se denomina carbaminohemoglobina. La cantidad de estos gases que viaja unido a la hemoglobina comparado con otros mecanismos de transporte es muy diferente. Si tomamos una escala de la cantidad del gas que es transportado en ciertas formas, del 0 al 100%, para el caso del oxígeno teníamos que la capacidad de disolución es muy baja, de manera que la cantidad de oxígeno que viaja disuelto en la sangre es una fracción muy pequeña del total. Cerca del 98% del oxígeno total transportado en la sangre viaja unido a hemoglobina. El dióxido de carbono es un caso diferente. Si recuerdas, el dióxido de carbono para empezar tenía una capacidad de disolución en el agua mucho más grande, alrededor de 30 veces más que el oxígeno. En segundo lugar, el dióxido de carbono se combinaba con el agua para formar ácido carbónico, de manera que si contabilizamos la cantidad de CO2 en forma de ácido carbónico tendríamos que es la mayoría, y solamente una fracción pequeña lo hace unido a la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina, más o menos así. Como resumen, entonces tendríamos que la hemoglobina es capaz de transportar tanto oxígeno como dióxido de carbono, sin embargo, lo hacen en diferentes sitios de la molécula. El oxígeno se une al grupo hemo y el CO2 se une a la parte proteica de la hemoglobina. Por lo tanto, no compiten con un mismo sitio. En segundo término, la importancia relativa para el transporte de los gases es diferente. La hemoglobina transporta cerca del 98% del oxígeno que transporta la sangre, mientras que solo transporta el 10% del CO2 total contenido en el líquido sanguíneo. Ahora platicaremos de la cinética de unión de los gases respiratorios a los pigmentos, lo que llamamos comúnmente la curva de saturación o también curva de disociación del gas. Esto nos llevará después al concepto de afinidad de un pigmento por un gas.
Los pigmentos respiratorios tienen la capacidad de unir de manera reversible ambos gases respiratorios, tanto oxígeno como dióxido de carbono. La unión de los gases se hace siguiendo una cinética de este estilo. Cuando aumenta la presión ambiental del gas, una mayor cantidad de gas se incorpora al pigmento. Si la presión ambiental del gas se reduce, el gas se desprende espontáneamente del pigmento y pasa nuevamente a la fase gaseosa. Este comportamiento se representa con lo que denominamos la curva de saturación de la hemoglobina. Aquí representamos qué tanta hemoglobina está saturada con oxígeno, en porcentaje, en función de la concentración de oxígeno que tenemos en el ambiente, expresado como milímetros de mercurio de oxígeno. Como referencia podemos trazar en esta curva cómo sería la disolución del oxígeno en el agua de la sangre. Evidentemente, mientras mayor concentración de oxígeno tengamos, mayor cantidad se disolverá, pero observa que en todos los casos esa concentración es muy pequeña comparada con la que se une a la hemoglobina. La unión a la hemoglobina seguiría una cinética así. Al principio se une con mucha facilidad y a medida que se acerca a la saturación, la pendiente de unión se reduce. Entonces forma esta curva clásica en forma de S. Observa que a una presión parcial de alrededor de 75 milímetros de mercurio se alcanza prácticamente el 100% de saturación de la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina une el oxígeno con alta afinidad. ¿Qué representa esto? Consideremos que en el aire del alveolar, en los pulmones, el contenido de oxígeno es de alrededor de 100 milímetros de mercurio. Nota que a una presión parcial incluso menor, la hemoglobina ya está completamente saturada. Esto significa que cuando la hemoglobina entra en contacto con el aire pulmonar, una gran cantidad de oxígeno es transferido con mucha facilidad desde el aire alveolar hacia la hemoglobina. Por otro lado, recuerda que la función de la hemoglobina era entregar el oxígeno a los tejidos. La forma de la curva implica que a una presión de oxígeno relativamente baja de alrededor de 23 milímetros de mercurio, la hemoglobina todavía retiene el 50% del oxígeno que puede acarrear. Esto significa que cuando la hemoglobina pasa cerca de los tejidos, la entrega de oxígeno que hace es relativamente baja. Regresando a la gráfica, observa que por abajo de los 50 milímetros de mercurio aproximadamente, la hemoglobina no entrega prácticamente nada del oxígeno. Para que un tejido reciba una cantidad apropiada de oxígeno, requiere tener como concentración interna una presión parcial por abajo de los 50 milímetros de mercurio. Solamente así recibirá una cantidad importante. ¿Qué tanto es esto? Consideremos que en un tejido con una actividad metabólica promedio, por ejemplo músculo en reposo o tejido epitelial, el consumo de oxígeno hace que la concentración interna descienda hasta cerca de 40 milímetros de mercurio. Significa que en un tejido promedio, la cantidad de oxígeno que entregará la hemoglobina será menos de la cuarta parte del total que acarrea. Cuando un tejido cae en actividad intensa, por ejemplo músculo en ejercicio, la concentración interna de oxígeno puede bajar hasta cerca de los 20 milímetros de mercurio. En estas circunstancias recibirá evidentemente mucho más oxígeno, pero nota que esa cantidad no sobrepasa las 2/3 partes de la cantidad total que acarrea la hemoglobina. Esto es lo que denominamos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Podríamos decir que en general es bastante alta. Aquí tenemos comparadas las curvas de disociación de diferentes tipos de hemoglobina, de manera que podemos comparar las afinidades relativas. Observa, aquí tenemos hemoglobina materna humana de una mujer preñada, hemoglobina fetal humana. Acá tenemos la hemoglobina de llama, es decir, un camélido de la cordillera de los Andes en Sudamérica, adaptado a la altura. Y por último, la curva de saturación de la mioglobina, que era un pigmento monomérico. Podemos comparar la afinidad de estos pigmentos por el oxígeno suponiendo un cierto valor de presión parcial de oxígeno ambiental, digamos 20 milímetros de mercurio. En estas circunstancias, observa, la hemoglobina materna liberaría un poco más del 60% del oxígeno que lleva, solamente retendría 30 y tantos por ciento. La hemoglobina fetal humana en las mismas circunstancias liberaría cerca del 30% nada más. La hemoglobina de llama liberaría un poco más del 20% y la mioglobina liberaría una fracción muy pequeña del contenido total. Podríamos entonces establecer como generalización que cuanto más desplazado hacia la izquierda está la curva de saturación de un tipo de hemoglobina, implica que la afinidad por el oxígeno es mayor, es decir, que el oxígeno es retenido con mayor facilidad y es liberado en menor cantidad.
En los mamíferos, por cuestiones de la relación superficie-volumen, el metabolismo de los animales pequeños es más alto, bastante más alto que el de los animales grandes. ¿Cómo esperaríamos que fuera la afinidad de su hemoglobina? Bueno, aquí esta gráfica muestra que en función del tamaño del animal tendríamos en el extremo de la izquierda el elefante, después el caballo, el hombre, la oveja, el zorro, el gato, la rata y por último el ratón. Podemos ver que las afinidades se van desplazando a medida que el animal se hace más pequeño, se van desplazando hacia la derecha, de manera que las afinidades más bajas corresponden a los animales con tasas metabólicas más altas. Las diferencias de afinidad favorecen la transferencia del oxígeno de un tipo de hemoglobina al otro. Tenemos como ejemplo el de la hemoglobina materna comparada con la hemoglobina fetal durante el embarazo. Recordemos que en los animales placentados la transferencia de gases respiratorios se hace a través de la placenta, de manera que en algún punto entran en contacto los dos tipos de hemoglobina. Aquí tenemos las curvas de saturación de hemoglobinas de sangre materna y de sangre fetal en cabras. Durante el embarazo, la sangre materna cambia su afinidad. Estas líneas punteadas representan la afinidad normal de una cabra no preñada y aquí la de una cabra preñada. La sangre materna entonces tiene una cierta curva de saturación que implica una afinidad relativamente baja. Comparada con ella, la sangre del feto tiene una afinidad mucho más alta. Esto implicaría que cuando ambas sangres entran en contacto a una cierta concentración de 30 milímetros, la sangre materna liberará oxígeno con mayor facilidad que la fetal, de modo que el oxígeno será transferido de manera neta a la sangre fetal. Algo similar pasaría con la mioglobina. Recordemos que la mioglobina era un depósito intracelular de oxígeno. La mioglobina en general tiene una afinidad mayor por el oxígeno, de modo que cuando la hemoglobina sanguínea entra en contacto con ella, el oxígeno es transferido desde la de menor afinidad hasta la de mayor afinidad. Este fenómeno también lo podemos observar en pigmentos respiratorios de invertebrados, como la hemocianina y la hemeritrina. Aquí tenemos el caso de un quitón. Tenemos entonces la hemocianina sanguínea de la hemolinfa comparada con la mioglobina. Se puede ver entonces que la curva sanguínea está desplazada hacia la derecha, de manera que al entrar en contacto los dos pigmentos habría una transferencia neta de oxígeno de uno al otro. Lo mismo pasa en este sipuncúlido, en el que se muestra la curva de saturación del pigmento sanguíneo, la hemeritrina sanguínea, contra la del líquido celómico. La sangre entonces transfiere el oxígeno al pigmento del líquido celómico. La afinidad de los pigmentos por el oxígeno podría parecer entonces una característica que a veces es ventajosa y a veces es desventajosa. Es ventajosa cuando permite fijar y acarrear una gran cantidad de oxígeno, pero se volvería desventajosa cuando lo libera con dificultad en los tejidos que lo requieren. La última característica sorprendente que analizaremos de los pigmentos respiratorios es la capacidad que tienen para modificar su afinidad según las condiciones ambientales particulares. La parte proteica de los pigmentos permite que se comporten de maneras variables según las condiciones particulares. Aquí tenemos el efecto de la temperatura sobre la curva de saturación de la hemoglobina humana. Observemos que cuando la temperatura es relativamente baja, 10 grados, la afinidad de la hemoglobina se describe con esta curva. Si elevamos la temperatura hasta 20, observemos que se desplaza hacia la derecha, es decir, se reduce su afinidad, y a 30 grados la afinidad es todavía menor. El pH ejerce un efecto todavía más marcado. Aquí nuevamente tenemos la hemoglobina humana, la curva de saturación a un pH de 8, que es relativamente alcalino. Si acidificamos el medio hasta un pH de 6.4, observamos que la curva tiene un desplazamiento a la derecha bastante marcado. Los efectos de la temperatura y de la acidez del medio sobre la afinidad de un pigmento fue descrito en los primeros años del siglo XX por el fisiólogo danés Christian Bohr, que era el padre del físico Niels Bohr, aquí recordamos por el modelo atómico. En honor a quien lo describió, este comportamiento es llamado efecto Bohr. El efecto Bohr consiste entonces en un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina cuando existen ciertas condiciones ambientales. Este desplazamiento entonces permite que un tejido que tiene estas características, a una misma presión parcial de oxígeno, recibe una cantidad de oxígeno mayor que la que se recibiría si no hubiese el cambio. Los factores que desencadenan el efecto Bohr entonces son en primer lugar la acidificación del medio, reducción del pH que puede ser por acumulación de ácido carbónico o de ácido láctico, por ejemplo. En segundo término, el aumento de la temperatura, la acumulación de CO2 por sí mismo, en los casos de algunos animales, la acumulación de iones cloruro.
Observa que la mayor parte de estos factores que desencadenan el efecto Bohr están asociados con una tasa metabólica alta. Es decir, cuando un tejido entra en una actividad acelerada, normalmente empieza a hacer oxidación anaeróbica, con lo que libera ácido láctico, acumula CO2, con lo que acumula ácido carbónico y aumenta su temperatura. Estas tres condiciones entonces harían que al pasar por un tejido con actividad metabólica alta, la hemoglobina liberara más oxígeno del que liberaría en otras circunstancias. Lo podemos representar así, entonces, en una región donde no hay efecto Bohr, la afinidad de la hemoglobina se desplazaría hacia la izquierda, aumentaría y retendría más oxígeno. Estamos hablando de los pulmones. Después, viajando en la circulación, pasaría por regiones donde las células tuviesen tasas metabólicas más altas y entonces por acción del efecto Bohr, liberaría más oxígeno. Cuanto más alta fuera la tasa metabólica de un tejido, más oxígeno recibiría en estas circunstancias. Y entonces la hemoglobina puede estar cambiando rápidamente de afinidad entre un medio poco ácido y uno muy ácido, de manera que mejora la capacidad de retener oxígeno, de transportarlo y además la entrega que hace a nivel de tisular. Si regresamos a la relación que teníamos de los mamíferos con la tasa metabólica según su tamaño, entonces tendríamos que la magnitud del efecto Bohr, es decir, la amplitud del cambio de afinidad sería mucho mayor en los animales pequeños que en los animales grandes. Los animales grandes no dependerían tanto de la entrega de oxígeno como lo hacen los pequeños. Algunos autores consideran un factor adicional como desencadenante del efecto Bohr. Es la acumulación de ciertos productos fosforilados, por ejemplo, el 2,3-difosfoglicerato en los humanos. El 2,3-difosfoglicerato también induce un cambio de afinidad de la hemoglobina, pero este cambio no parece ser un cambio de plazo corto como el que ocurre entre el pulmón y los tejidos activos. Más bien son cambios a mediano y largo plazos. Por ejemplo, los cambios de afinidad durante la preñez que hacen que la hemoglobina modifique de manera relativamente permanente su afinidad. En los mamíferos, este tipo de cambios es controlado por el 2,3-difosfoglicerato. En peces se ha encontrado que otros productos fosforilados tienen esta misma capacidad, por ejemplo el ATP y el GTP. En los anfibios también 2,3-difosfoglicerato, pero también ATP y GTP. En reptiles el ATP parece tener esta función. Y en aves se ha encontrado incluso otro, como el pentafosfato de inositol, que tiene esta característica. En resumen, podríamos decir que este mecanismo no es propiamente parte del efecto Bohr, es más bien un mecanismo de ajuste a mediano y largo plazo de la afinidad de la hemoglobina según los requerimientos del sistema circulatorio del individuo. El siguiente efecto que está relacionado con el efecto Bohr es el efecto Root. El efecto Root lo podríamos definir como un efecto Bohr exacerbado. Fue descrito por el fisiólogo estadounidense R. W. Root alrededor de 1931. Este efecto consiste en una reducción tan dramática de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que incluso se reduce la máxima capacidad de retención. Aquí tenemos una gráfica, observemos, esto sería un efecto Bohr convencional y esto es el efecto Root. Observa que el pigmento ya retiene solamente una fracción de lo que retendría en condiciones normales. El efecto Root es característico de peces teleósteos. Aquí tenemos una gráfica con datos ya experimentales para el eje sapo y entonces observamos que la sangre sin efecto Root tiene una curva de saturación similar a la que habíamos comentado. Con efecto Root inducido por la acumulación de dióxido de carbono y ácido carbónico, la capacidad de retención se reduce prácticamente a la mitad. ¿Cuál es la función del efecto Root? ¿O qué ventaja ofrece y por qué a los peces? Es difícil decirlo, pero los peces tienen algunas características que no compartimos el resto de los vertebrados. Por ejemplo, el llenado de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es un órgano de flotación, básicamente. Aquí lo podemos ver, está situada más o menos en la mitad del cuerpo y es una bolsa que es relativamente impermeable a los gases, de manera que se puede llenar con gas y entonces modifica la densidad total del organismo respecto al agua y esto le permite mantener un nivel de flotación. La característica interesante de la vejiga es que es llenada con gases a profundidades en la columna de agua en las que no hay gas disponible. E incluso a 7000 metros de profundidad un pez puede llenar su vejiga natatoria. El llenado de la vejiga natatoria se hace mediante el mecanismo que se describe aquí. La circulación pasa cerca de una de las regiones de la vejiga en la que se concentra un grupo de células, lo que se denomina la glándula de gas, y este grupo de células libera una gran cantidad de lactato al medio circundante, es decir, la sangre al pasar por aquí se acidifica y esto induce un efecto Bohr en principio sobre la hemoglobina y después un efecto Root.
Con el gas que se desprende de la hemoglobina, se llena la vejiga natatoria y ese gas no se pierde, se recupera después por una estructura llamada el órgano oval, cerrada con un esfínter. El gas puede pasar a esta cámara y ya en una situación sin acidez es reincorporado en la hemoglobina de alta afinidad y es retornado a la circulación. El llenado de la vejiga natatoria entonces depende directamente del desprendimiento de oxígeno gaseoso desde la sangre hacia la luz de la vejiga. Este efecto entonces sería mucho más intenso si la hemoglobina tuviese una reducción más dramática de la afinidad, lo que constituye el efecto Root. Esta podría ser la razón de la aparición evolutiva del efecto Root en la hemoglobina de los peces. El último efecto que revisaremos es el efecto Haldane. Fue descrito por el fisiólogo escocés John Scott Haldane. Él fue el padre de John Burdon Sanderson Haldane, a quien recordamos por sus contribuciones a la genética de poblaciones y a la teoría sintética de la evolución. El efecto Haldane no se refiere al oxígeno, sino al CO2. Comentábamos que el CO2 se une también a la hemoglobina en la parte proteica y forma entonces carbaminohemoglobina. El efecto Haldane consiste en que la capacidad de unión del CO2 a la hemoglobina se reduce por efecto de la oxigenación. Veámoslo en esta gráfica. Aquí tenemos un equivalente a la curva de saturación de la hemoglobina con oxígeno, pero en este caso lo que tenemos representado es la unión del CO2 a la hemoglobina. Tenemos entonces las diferentes formas de CO2 en la sangre. En primer lugar tenemos el CO2 disuelto. Aquí tenemos la presión parcial de CO2 ambiental. Cuanto más grande es, mayor cantidad de CO2 se disuelve. La mayor proporción del CO2 viaja en forma de ácido carbónico, es lo que se muestra con esta curva. También aumenta cuando aumenta la cantidad de CO2. Y por último, en este espacio en blanco tenemos representado las diferentes cantidades de CO2 que se unen a la hemoglobina en función de la cantidad de oxígeno que existe en el ambiente. Podemos ver que cuando hay poco oxígeno, la capacidad de unión es máxima. Pero si agregamos una cierta cantidad de oxígeno, esto tiene el efecto de reducir la cantidad total que la hemoglobina puede unir. Es lo que denominamos el efecto Haldane. Brevemente, el efecto Haldane consiste en que cuanto mayor es el grado de oxigenación de la sangre, menor es la capacidad que tiene la hemoglobina por retener el CO2. La ventaja concreta del efecto Haldane entonces la podemos representar así. En un tejido que tiene una tasa metabólica alta se produciría mayor cantidad de CO2 y se estaría liberando. En estas circunstancias también a medida que se produce CO2 se consume el oxígeno. Entonces en condiciones de baja oxigenación la hemoglobina retendría el máximo de CO2, es decir, al pasar por los tejidos acarrearía todo el CO2 que pudiese llevar. Al llegar al pulmón, la cantidad de oxígeno ambiental aumenta y esto haría que la afinidad de la hemoglobina por el CO2 se redujera. Por lo tanto, en esta región se liberaría más CO2. Ese CO2 pasaría al aire alveolar y sería expulsado. De esta manera, el efecto Haldane favorece la captación, el transporte y la entrega del CO2 en las regiones en las que se requiere, de manera similar a como lo hacía el efecto Bohr para el transporte del oxígeno. Esto es todo, muchas gracias por tu atención.